próximos 15 minutos, máximo 16, yo quisiera hacer un paralelo de la vida de un personaje bíblico con la vida del creyente en cuanto a su vida de oración. ¿Cómo estamos orando? Uno de los clichés cristianos más repetidos es: voy a orar por ti. No te preocupes, voy a estar orando por ti. Y me da pena decirlo, pero se ha convertido a veces en un cliché. He escuchado muchas veces que me han dicho: no te preocupes, hermano, voy a orar por ti. Y con mucha vergüenza también debo decir que a muchos hermanos les he dicho: tranquilo, voy a orar por ti. Y durante la semana, si me acordé 2 o 3 veces, es mucho, lo confieso. Me pasaba eso hace mucho tiempo, hasta que un día me encontré con un personaje de la Biblia. Usted se va a dar cuenta a medida que me vaya conociendo que yo tengo una preferencia por esos personajes de la Biblia que a veces no nos damos cuenta, que a veces los pasamos de largo, pero que en sí, en 2 o 3 versículos, encierran una riqueza de enseñanza. En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y creo que cada partecita, incluso las salutaciones finales, nos enseñan muchas cosas. Yo quiero hablar el día de hoy de un personaje. Todos, cuando van a tener un hijo, siempre quieren ponerle un nombre, y si es bíblico, mucho mejor. Elías, Eliseo, Pablo, Mateo, y etcétera, etcétera. Pero a veces hay nombres que uno jamás le pondría a su hijo, pero que están en la Biblia. Lamentablemente yo descubrí tarde ese nombre, si no creo que le hubiera colocado ese nombre a mi hijo, aunque creo que a mi hijo no le hubiera agradado mucho. Ese personaje del que voy a hablar se llama Epafras. ¿Qué nombre? Epafras. Sin embargo, Pablo, cuando lo menciona y describe acerca de Epafras, tanto en la epístola a los Colosenses como también en la carta a Filemón, deja una increíble riqueza en cuanto a la vida de oración del creyente. Epafras, que significa joven bueno, buen mozo, joven deseable, eso significa Epafras. Epafras es un personaje que era natural de Colosas. Colosas, este lugar donde Pablo estuvo y sufrió prisión, donde escribió una epístola muy conocida, epístola que la asociamos con el gozo, que esta epístola a los Colosenses va bastante de la mano con Efesios, con la diferencia que Efesios es un poco más teológica, los Colosenses es más directa, más práctica, más personal. Al final de la carta a los Colosenses, Pablo habla acerca de Epafras y nos deja una enseñanza. Pero también al comienzo de la carta, en un versículo, en el versículo 7 del capítulo 1, también menciona a Epafras. Y luego en Filemón, versículo 23, también menciona a Epafras. Y nos deja algunas cosas muy interesantes de la vida de Epafras que podemos aplicar a nuestra vida de oración. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Pablo está hablando acerca, está saludando, está introduciendo el tema en la epístola de los Colosenses, y dice Pablo en Colosenses 1, 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Como lo habéis aprendido de Epafras. Esa pequeña frase del comienzo, como lo habéis aprendido de Epafras, da a entender de que Epafras se dedicaba también a la enseñanza en la congregación. ¿Pero qué enseñaba Epafras? En aquel tiempo en Colosas habían entrado unos falsos predicadores y falsos maestros que decían que aparte de Jesús, aparte de Cristo, habían también otras maneras de alcanzar el favor de Dios. Pero Pablo puso fin a esta herejía, y uno de los que enseñaban el evangelio de Jesucristo y este resucitado fue Epafras. Epafras hablaba con denuedo
del Evangelio de Cristo. Lo dicen los versículos antes. Dice que Epafras había enseñado del Evangelio de Cristo. Había oído la palabra verdadera del Evangelio. Eso lo aprendiste de Epafras. Epafras era un maestro y un hombre que defendía el verdadero Evangelio, la sana doctrina. También menciona en este versículo 7 que Epafras era un consiervo amado, es decir, era un hombre que gozaba no solo del favor de Dios, no solo había hallado gracia a los ojos de Pablo, sino también la congregación amaba a Epafras. Uno de los privilegios de ser maestro es que uno se gana el cariño de la gente. Es uno de los privilegios más grandes y responsabilidades también, porque los que están enseñando aquí al frente, en sus casas, a los hermanos menores, a las hermanas jóvenes, tienen el privilegio y la responsabilidad de enseñar. Se van a ganar el cariño, pero ellos tienen que mostrar un buen testimonio. Epafras era un consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Me gusta la palabra ministro. El que menos lo asocia con un grado alto de eminencia. En realidad ministro significa servidor, hombre que sirve. Epafras era un hombre que enseñaba, un hombre amado y querido por la congregación de Colosas, y también era un fiel servidor del Señor. Qué hermosas características de este hombre, que estoy seguro que a lo mejor cuando leías las salutaciones te lo pasaste de largo. Hoy quiero que tú te vayas en la cabeza con ese nombre, con Epafras y lo que nos enseña la Escritura respecto a él. Ahora saltemos a Filemón, versículo 23. En Filemón, a la hora que también se despide Pablo, menciona en un solo versículo a Filemón y nos dice algo importantísimo de Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, compañero de prisiones de Pablo por Cristo Jesús. Epafras, en la enseñanza de la correcta doctrina del verdadero Evangelio de Cristo, muerto y resucitado el tercer día, un sacrificio eficiente y suficiente para el perdón de nuestros pecados, terminó preso al lado de Pablo. Recuerda, hermano, cada vez que tú hablas la verdad del Evangelio, no vas a ser muy popular. Cada vez que tú hablas las verdades de Cristo y defiendes la fe, como dice Filipenses, puestos para la defensa del Evangelio, vas a encontrarte muchos problemas, vas a perder amistades, van a hablar de ti. En el caso de Epafras terminó en la prisión por hablar de Cristo, pero Epafras era un fiel ministro del Señor. Es posible de que Epafras haya estado preso por causa del Evangelio o que haya estado acompañando a Pablo durante su etapa en la prisión en Colosas. Este Epafras no solamente predicaba el verdadero Evangelio. Este Epafras no solamente era un consiervo amado. Este Epafras no solamente era un fiel ministro. Este Epafras también sufrió prisión por Cristo Jesús. Pero lo que quiero llegar yo, hasta aquí son características invalorables, muy importantes para un creyente, para identificarse con este Epafras. Pero ya que esta es una reunión de oración, yo quisiera aplicarlo para la parte de oración, y por eso les voy a pedir que regresemos a Colosenses capítulo 4 y 2 versículos 12 y 13. Aquí vamos a ver Epafras, no solo maestro, no solo hombre preso, no solo fiel ministro, sino vamos a ver un Epafras en su vida de oración. Completo Epafras. ¿Qué diferencia con algunos creyentes que pueden conocer muchos versículos de la Biblia? Es más, hasta me puedo parar aquí de repente a enseñar, pero mi vida de oración es árida, nula, una vida de oración hipócrita. Pero Epafras no solo era lo antes mencionado, también tenía una vida de oración. Y yo quisiera leer Colosenses capítulo 4, los versículos 12
y 13. Me gustaría que un varón lo lea, por favor. Si algún varón puede leerlo con voz, en alta voz. Les manda salud Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis, ok, gracias. Os saluda Epafras, les manda saludos Epafras, el cual es uno de vosotros, es decir, natural también de Colosas, siervo de Cristo, eso ya lo sabemos, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. 3 características de la vida de oración de Epafras. 3 características que debemos, podemos y tenemos que imitar. Primera característica, Epafras rogaba, oraba encarecidamente. Él no solamente decía, tranquilo hermano, voy a orar por ti. Descuida hermana, voy a orar esta semana por ti. Uy, llegó el domingo, no oré por la hermana. Hermana, ¿oraste por mí? Amén, hermana. Epafras no era así. Epafras, dice Pablo, y da testimonio de esto, oraba, rogaba encarecidamente. ¿Qué significa encarecidamente? Diligentemente, con mucho cuidado. Una y otra vez perseveraba en oración. No dejaba de orar. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es constante? ¿Es encarecida? Lo opuesto de encarecida es descuidada, negligente, ociosa. ¿Cómo es tu oración? ¿Como la oración del siervo Epafras? ¿O de repente una oración muy débil, muy de compromiso, de repente en la noche antes que te duermas, o muy de temprano mientras te pones las pantuflas y te metes rápido a la ducha porque te gana la hora, u oras por ese hermano solamente con el pensamiento 5 segundos? ¿Oras encarecidamente? ¿Oras con diligencia? ¿Oras con cuidado? Epafras oraba encarecidamente. Segunda característica de Epafras, ruega encarecidamente por vosotros. Qué increíble que la gran mayoría de cristianos, leí en la mañana en un libro, la gran mayoría de sus oraciones son a favor de él. Bendíceme, lléname, perdóname, sáname, prospérame. Un pronombre personal en primera persona. Muy pocas veces decimos, ayúdale, bendícenos, perdónanos, perdóname, ayúdame, dame, provéeme. Él oraba, rogaba encarecidamente por vosotros. Una oración de intercesión. El significado de intercesión es un significado que a mí me gusta mucho. Oración a favor de otros. Es bueno orar por uno. De hecho, es necesario por los pecados cometidos durante el día y el perdón de Dios. Es bueno orar agradeciendo a Dios por sus misericordias de cada día. Pero también es bueno orar a favor de otros. Por aquellos que de repente esperan de que tú, su hermano mayor, su hermana mayor, su hermano de la iglesia, su líder de repente, ore por ustedes. A veces confiamos, y somos un poco ingenuos en eso, confiamos en que la oración de los líderes es más eficiente que la oración personal. No, es en el mismo nivel. Dios no hace acepción de personas. Dios no echa aparte al humillado y contrito de corazón, dice el Salmo 51, 17. Ora, ruega encarecidamente por otros. ¿Estás intercediendo?
¿Te estás acordando de ese hermano o esa hermanita que te dijo, hermano, ore por mí? Les voy a contar algo. No sé si está la hermana, pero la vez pasada una hermana comentó de su hijo que le había tenido accidente en el dedo. Y le voy a ser sincero, al día siguiente yo me olvidé, pero mi esposa me hizo acordar. Me dijo, hay que seguir orando por el hijo de la hermana que tuvo ese accidente. Y luego incluso se acordó el nombre de la niña que la habían operado, Cindy creo. Entonces, gracias a Dios que me dio una esposa que tiene buena memoria y que me ayuda y que me anima y que me empuja y no me hace quedar en vergüenza cuando le digo a alguien, voy a orar por eso. Epafras oraba encarecidamente, con diligencia. Oraba también por vosotros, una oración de intercesión, un acto de desprendimiento, de quitarse el egoísmo de encima y orar a favor de otros. Tercera característica de Epafras, no solamente oraba encarecidamente, no solo oraba encarecidamente por vosotros, sino rogaba encarecidamente por vosotros para un propósito, para que estén firmes, perfectos y completos. Aparentemente parecen tres palabras similares. Para que estén firmes, perfectos y completos. Para eso oraba Epafras por los hermanos de Colosas. Para eso debe orar también usted por los hermanos de Pueblo Libre. Para que los hermanos y hermanas de Pueblo Libre sean firmes, es decir, estables, es decir, constantes. Que no vengan un domingo sí, 3 domingos no. Que vengan a una reunión de oración un jueves sí, 2 jueves no. Que lean su Biblia constantemente, un día sí, 10 días no. Para que sean perfectos, es decir, para que lleguen al grado máximo de una cualidad. Para nosotros la perfección sería alcanzar la estatura de Jesucristo. Yo no sé en qué punto del camino estás tú. Yo sí sé que a mí me falta muchísimo. Ora para que tus hermanos puedan alcanzar la estatura de Jesucristo. Ora por ello, lo necesitan. Yo también quiero hacer un compromiso de mucha responsabilidad aquí delante, de orar por algunos de ustedes, por sus necesidades. Y a veces las cosas que se dicen en público generan más responsabilidad y más temor delante de Dios. Epafras oraba para que estén firmes, perfectos y completos. ¿Qué significa completos? Excelentes en su clase, en su especie. El creyente debe ser cabeza y no cola. Ore para que su hermano pueda ser una persona de buen testimonio. Para que la hermana y hermano marquemos la diferencia en esta sociedad que cada día está tan venida menos. 3 características que tenía Epafras. 3 características que tranquilamente podríamos imitar. Lo que pasa es que a veces no queremos. Yo le animo en este día que ruegue encarecidamente con diligencia. Ore por sus hermanos con diligencia. Ore con mucho cuidado y mucha diligencia por cada uno de ellos y ore con un propósito definido. Y quiero terminar con una aplicación de parte de Jesucristo. En Juan capítulo 17 tenemos una preciosa oración que hizo Jesucristo. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos orar unos por otros? Jesucristo dijo, después de haber orado por sus discípulos, yo en ellos, le decía al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Intercedemos y oramos unos por otros para buscar la unidad en Cristo Jesús, para que ya afuera, pasando la puerta, el mundo vea que hay un Cristo vivo que transforma a las personas, un Cristo que murió por ellos, que resucitó para darles vida en abundancia, y que no solamente jugamos a ser cristianos, sino que empezamos a hacerlos eficientemente. Bendita sea la palabra del Señor y el ejemplo de Epafras. Espero que nunca se olvide de Epafras, no solo por el nombre poco común, sino por las características importantes que tenía en su vida de oración.
Acompáñame a orar. Muchas gracias, Señor, porque me permites tener el gozo y el privilegio de dirigirme a ti, Señor. Padre, te pido perdón por las veces que he sido negligente y ocioso para hacerlo. En este tiempo, Señor, quiero animarme y animar a mis hermanos de Pueblo Libre a que, siguiendo el ejemplo de este siervo tuyo, Epafras, fiel ministro de tu Hijo Jesucristo, podamos orar encarecidamente por otros, para un propósito, para que entre nosotros podamos orar, para que seamos firmes, completos, perfectos, para tu gloria, bendito Dios, para testimonio de la sociedad y para bendición de la iglesia. Gracias, Padre. Sin ti no podemos. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Oramos así, Padres, confiados en que tú harás en tu tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.